Quiero que pienses en la última vez que te sentaste a hacer algo importante y lo terminaste de principio a fin sin interrupciones, sin revisar el teléfono, sin abrir otra pestaña, sin levantarte a buscar algo que no necesitabas, sin que tu mente se fuera a otro lugar durante minutos enteros. ¿Cuándo fue eso? Si tienes que pensarlo mucho, no estás solo. La mayoría de las personas hoy viven en un estado de distracción tan permanente que la concentración real se convirtió en algo excepcional, en algo que ocurre por accidente en lugar de por diseño, en algo que recuerdas con nostalgia en lugar de experimentar con regularidad. Y el problema no es que seas desorganizado, no es que te falte fuerza de voluntad, no es que no tengas disciplina. El problema es que vives en el ambiente más diseñado para la distracción que ha existido en la historia de la humanidad, y estás intentando concentrarte en él usando solo fuerza de voluntad, sin sistema, sin estrategia, sin diseño. Eso es como intentar nadar contra la corriente más fuerte del océano a puro músculo. Quizás puedas avanzar un poco, pero te vas a agotar y la corriente siempre va a ganar a largo plazo. Hoy vamos a hablar de cómo eliminar las distracciones de verdad, no con consejos genéricos de productividad que ya escuchaste 1000 veces, sino entendiendo qué son realmente las distracciones, de dónde vienen, por qué tu cerebro las busca activamente y cómo construir un sistema real que trabaje a tu favor en lugar de contra ti. Esto va a cambiar la forma en que trabajas, estudias y vives. Quédate hasta el final. ¿Qué es realmente una distracción? Antes de hablar de cómo eliminar las distracciones, necesitamos entender qué son realmente. Porque la mayoría de las personas tienen una idea incompleta de lo que está pasando cuando se distraen, y esa idea incompleta lleva a soluciones que no funcionan. La definición común de distracción es algo externo que interrumpe lo que estás haciendo. El teléfono que suena, la notificación que aparece, el ruido del entorno, alguien que te habla, y esas son distracciones reales. Pero son solo la mitad del problema, quizás menos. La investigadora Nir Eyal, que dedicó años a estudiar el comportamiento y la distracción, hace una distinción que cambia completamente la forma de entender el problema. Divide las distracciones en dos categorías, las externas y las internas. Las distracciones externas son las que vienen de afuera: el teléfono, el correo, las notificaciones, el ruido, las interrupciones de otras personas. Son las que más se mencionan y las que más se intentan eliminar. Las distracciones internas son las que vienen de adentro. El impulso de revisar el teléfono que aparece aunque no haya ninguna notificación. El pensamiento que de repente necesita ser buscado en Google ahora mismo. La necesidad repentina de levantarte a buscar agua exactamente en el momento en que llegaste a la parte difícil de la tarea. La mente que empieza a planear la cena cuando deberías estar trabajando. Y aquí está lo que muy pocas personas entienden. Los estudios muestran que la gran mayoría de las distracciones, algunos investigadores dicen hasta el 80%, son internas, no externas. Lo que eso significa es que aunque elimines todas las distracciones externas, silencies el teléfono, trabajes en silencio total, cierres todas las pestañas, tu cerebro va a seguir generando distracciones desde adentro, porque las distracciones internas no son interrupciones aleatorias. Son respuestas a algo que está pasando dentro de ti. ¿A qué responden las distracciones internas? Principalmente a incomodidad. Cuando una tarea se vuelve difícil, aburrida, frustrante o amenazante de alguna forma, el cerebro busca una salida. Y la distracción es esa salida. Es la forma en que el cerebro maneja la incomodidad de la tarea, evitando la tarea. Esto tiene una implicación enorme. Significa que eliminar las distracciones no es principalmente un problema de gestión del entorno externo, es principalmente un problema de gestión de la incomodidad interna. No puedes eliminar las distracciones simplemente apagando las notificaciones. Tienes que entender qué incomodidad específica está generando la tarea que evitas y aprender a manejar esa incomodidad en lugar de huir de ella. Eso no significa que el entorno externo no importe. Importa enormemente y vamos a hablar de eso en detalle. Pero si solo trabajas en el entorno externo sin atender el origen interno de las distracciones, estás resolviendo la mitad del problema y preguntándote por qué sigues distrayéndote. ¿Por qué tu cerebro busca distracciones activamente? Tu cerebro no es tu enemigo cuando te distraes. Está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El problema es que lo que fue diseñado para hacer en un ambiente muy diferente produce resultados muy problemáticos en el ambiente actual. Hablemos de la neurociencia de la distracción. El cerebro humano tiene un sistema de detección de amenazas y novedades que opera de forma continua y automática.
Evolutivamente, este sistema era crítico para la supervivencia. En un ambiente donde había depredadores, donde podía aparecer un peligro en cualquier momento, donde detectar algo nuevo y diferente podía significar la diferencia entre vivir y morir, tener un sistema que constantemente escaneaba el entorno en busca de cambios era una ventaja enorme. Ese sistema todavía funciona exactamente igual, solo que ahora el entorno no tiene depredadores, tiene notificaciones, tiene pantallas, tiene movimiento constante diseñado para activar exactamente ese sistema de detección de novedades. Cada notificación es una señal de novedad. Cada nueva publicación en el feed es una señal de novedad. Cada nuevo mensaje es una señal de novedad. Y tu cerebro, que evolucionó para responder a la novedad porque podía ser importante, responde de forma automática e involuntaria a todas esas señales aunque ninguna sea realmente importante. Hay otro mecanismo que contribuye a la distracción. Se llama el principio de menor esfuerzo cognitivo. El cerebro es un órgano que consume una cantidad desproporcionada de energía del cuerpo, aproximadamente el 20% del consumo energético total, aunque representa solo el 2% del peso corporal. Y como cualquier sistema que consume mucha energía, tiene mecanismos para conservarla. Uno de esos mecanismos es una tendencia natural hacia las tareas que requieren menos esfuerzo cognitivo. Cuando tienes que elegir entre continuar con un trabajo difícil que requiere concentración y atención sostenida y revisar el teléfono que es cognitivamente muy poco demandante, tu cerebro tiene una preferencia natural por la segunda opción. No porque seas perezoso, sino porque el cerebro prefiere conservar energía cuando puede. Y aquí viene algo que es importante entender sobre la dopamina en el contexto específico de la distracción. Ya hablamos en otros videos de cómo funciona la dopamina como molécula de anticipación. En el contexto de la distracción, esto es particularmente relevante. Cuando estás trabajando en algo difícil, la recompensa dopaminérgica está en el futuro. Terminar el proyecto, aprender la habilidad, completar la tarea. Esa recompensa es real, pero está lejos. Cuando te distraes, la recompensa dopaminérgica está ahora mismo. El pequeño placer de revisar el teléfono, de ver algo nuevo, de cambiar el estímulo. Esa recompensa es menor, pero es inmediata. Para el sistema de dopamina del cerebro, la recompensa inmediata menor tiene más peso que la recompensa futura mayor. Eso no es un defecto de carácter, es cómo funciona la neurobiología del sistema de recompensa, y trabajar contra eso con pura fuerza de voluntad es una estrategia que tiene límites muy claros. Lo que necesitas no es más fuerza de voluntad, necesitas un sistema que reduzca la distancia entre el trabajo y la recompensa, que aumente la fricción hacia las distracciones y que maneje la incomodidad de forma efectiva. Todo eso es diseño, no carácter. Las distracciones externas y cómo eliminarlas. Ahora vamos a lo práctico. Empecemos con las distracciones externas porque aunque no son el origen principal del problema, sí son una parte importante y son las más fáciles de controlar con diseño deliberado. La primera y más impactante es el teléfono. Ya hablamos extensamente del teléfono en otros videos, pero en el contexto específico de la eliminación de distracciones, hay puntos concretos que vale la pena mencionar. El teléfono en modo silencio sobre tu escritorio todavía te distrae. Lo sabes intuitivamente y la ciencia lo confirma. Un estudio de la Universidad de Texas que ya mencionamos antes mostró que la mera presencia visible del teléfono reduce la capacidad cognitiva disponible aunque no lo uses. Solo saber que está ahí consume recursos mentales en forma de atención residual. La solución no es silenciarlo, es sacarlo del campo visual. Ponlo en otro cuarto, en un cajón cerrado, en tu bolso, en cualquier lugar donde no puedas verlo ni escucharlo. Si necesitas usarlo para la tarea que estás haciendo, eso es diferente. Pero si no necesitas el teléfono para lo que estás haciendo ahora mismo, su lugar es fuera de tu alcance visual. Las notificaciones son el segundo elemento externo más impactante. Ya lo mencionamos en otros contextos, pero voy a ser muy específico aquí. Cada notificación tiene un costo que va más allá del tiempo que tardas en mirarla. Tiene el costo de la interrupción cognitiva que ya describimos, esos 23 minutos para recuperar el nivel de concentración previo. Desactiva todas las notificaciones durante los periodos de trabajo, todas sin excepción. El mundo no va a derrumbarse porque no respondiste un mensaje en los próximos 90 minutos. Y si hay algo genuinamente urgente, las personas que necesitan contactarte tienen formas de hacerlo que no son una notificación de app. El entorno físico es el tercer elemento externo.
El espacio donde trabajas tiene un impacto enorme en tu capacidad de concentración que la mayoría de las personas subestima completamente. El desorden visual consume atención. Cuando hay cosas sobre tu escritorio que no necesitas para la tarea actual, cada objeto es un pequeño estímulo que compite por los recursos cognitivos. Mantener el espacio de trabajo despejado no es perfeccionismo, es higiene cognitiva. El ruido importa, pero no de la forma en que la mayoría piensa. No todo el ruido es igual. El ruido conversacional, el que contiene lenguaje, es especialmente disruptivo porque el cerebro tiene circuitos automáticos de procesamiento del lenguaje que se activan aunque no quieras escuchar la conversación. Por eso trabajar en un café con conversaciones alrededor puede ser más difícil que trabajar con música instrumental o con ruido blanco. La temperatura y la iluminación también importan. Un espacio demasiado cálido produce somnolencia. Una iluminación insuficiente o demasiado intensa afecta el estado de alerta cognitiva. La luz natural es significativamente mejor para la concentración que la iluminación artificial. Si puedes trabajar cerca de una ventana con luz natural, hazlo. Las interrupciones de otras personas son la cuarta categoría de distracciones externas. Y estas requieren algo que muchas personas encuentran difícil: límites comunicados de forma clara. Si trabajas desde casa o en un espacio compartido, las personas a tu alrededor necesitan saber cuándo estás en modo de concentración y no puedes ser interrumpido. Eso no es descortesía, es la condición necesaria para hacer trabajo de calidad. Puedes usar señales visuales, una puerta cerrada, auriculares, un cartel simple, lo que sea que comunique de forma no verbal que estás en modo de concentración, y el entorno digital merece su propia mención. Las pestañas abiertas en el navegador son distracciones en espera. Cada pestaña visible es una señal de novedad que compite por tu atención. Trabaja con el mínimo de pestañas necesarias para la tarea actual. Cierra el correo electrónico si no lo necesitas para lo que estás haciendo. Usa aplicaciones de bloqueo de sitios si encuentras que ciertos sitios son especialmente difíciles de resistir durante el trabajo. Las distracciones internas y cómo manejarlas. Ahora viene la parte más importante y la menos hablada. Las distracciones internas. Esas que vienen de adentro y que siguen apareciendo aunque hayas eliminado perfectamente todas las externas. Ya establecimos que las distracciones internas son principalmente respuestas a incomodidad. Entonces el primer paso es identificar qué tipo de incomodidad específica genera la tarea que evitas. Hay varios tipos comunes. La ansiedad de rendimiento es uno de los más frecuentes. Es el malestar que aparece cuando una tarea importa y hay posibilidad de no hacerla bien. El cerebro percibe esa posibilidad como amenaza y genera el impulso de evitar la tarea para evitar la amenaza. Paradójicamente, las tareas que más importan son frecuentemente las que más se evitan por esta razón. El aburrimiento es otro tipo de incomodidad que genera distracción. Cuando una tarea es repetitiva, monótona o no tiene suficiente estimulación para mantener al sistema de atención activo, el cerebro busca estimulación en otro lugar, no porque seas poco disciplinado, sino porque la atención sostenida requiere un nivel mínimo de activación que las tareas muy aburridas no proveen. La ambigüedad es una tercera fuente de incomodidad. Cuando no sabes exactamente cómo empezar una tarea, cuando no está claro cuál es el siguiente paso, cuando la tarea es demasiado vaga y enorme, el cerebro se paraliza y busca actividad más clara y definida. El teléfono siempre tiene actividades claras y definidas. Por eso es tan atractivo cuando la tarea principal es ambigua. Y la frustración es otra fuente común. Cuando algo no sale bien, cuando encuentras un obstáculo, cuando no entiendes algo que deberías entender, la incomodidad de esa frustración genera el impulso de abandonar la tarea y buscar algo que se sienta mejor. Ahora bien, ¿qué haces con eso? No puedes eliminar la incomodidad de las tareas difíciles. La dificultad es parte del trabajo que vale la pena, pero hay estrategias específicas para manejar esa incomodidad de formas que te permitan seguir adelante en lugar de huir. La primera estrategia para manejar distracciones internas es lo que Nir Eyal llama el método de 10 minutos. Cuando aparece el impulso de distraerte, no lo sigas inmediatamente, pero tampoco lo ignores. Anota lo que quieres hacer. Revisar el teléfono, buscar algo, levantarte, lo que sea, en una lista aparte, y comprométete a hacerlo en 10 minutos si todavía quieres. Ese simple retraso hace dos cosas. Le da al impulso un reconocimiento que reduce su intensidad, y le da tiempo a la parte racional del cerebro para evaluar si realmente quieres hacer eso. La mayoría de los impulsos de distracción
Si no se actúan inmediatamente, pierden intensidad en minutos. El impulso de revisar el teléfono que parecía urgente hace 5 minutos, frecuentemente ya no se siente tan urgente 5 minutos después. La segunda estrategia es la técnica de la observación del impulso. En lugar de seguir el impulso de distracción o suprimirlo por fuerza de voluntad, que agota, simplemente obsérvalo. Nota que está ahí, ponle nombre. Ahora mismo hay un impulso de revisar el teléfono. Esa observación crea una pequeña distancia entre tú y el impulso que reduce su poder sobre ti. No tienes que actuar sobre todo lo que sientes. Puedes observarlo y dejarlo pasar. La tercera estrategia es hacer las tareas más concretas y pequeñas para reducir la ambigüedad y la ansiedad. En lugar de trabajar en el proyecto, define escribir el párrafo de introducción. En lugar de estudiar para el examen, define leer y tomar notas de las páginas 45 a 60. La especificidad reduce la ambigüedad. La ambigüedad reducida reduce la incomodidad. La incomodidad reducida reduce el impulso de distracción. Y la cuarta estrategia es gestionar tu estado interno antes de empezar. Si empiezas a trabajar en un estado de estrés alto, de cansancio, de ansiedad elevada, tu umbral para la distracción va a ser muy bajo. Cualquier pequeño impulso va a ser suficiente para sacarte. Antes de una sesión de trabajo importante, tómate 3 minutos para hacer algo que baje tu nivel de activación. Respiración deliberada, una caminata corta, unos minutos de quietud. Empezar desde un estado más tranquilo hace que la concentración sostenida sea significativamente más fácil. El sistema que hace el trabajo por ti. Hasta ahora hemos hablado de eliminar distracciones individuales, pero lo que realmente transforma la productividad no es eliminar distracciones una a una, es construir un sistema que haga el trabajo por ti. Un sistema donde la concentración sea el camino de menor resistencia en lugar de la excepción que requiere esfuerzo heroico. Ese sistema tiene varios componentes que trabajan juntos. El primero es la gestión del tiempo en bloques. En lugar de tener un día donde intentas concentrarte mientras las interrupciones y las tareas variadas compiten continuamente, divide el día en bloques de tiempo con propósitos específicos. Un bloque de trabajo profundo en la mañana cuando la energía cognitiva generalmente está en su punto más alto. Un bloque para comunicaciones y tareas administrativas al mediodía. Un bloque de trabajo moderado en la tarde y tiempos de descanso real entre bloques. El trabajo profundo. Esas sesiones de concentración sin interrupciones en tareas cognitivamente demandantes debería ocurrir idealmente en el momento de mayor energía mental del día. Para la mayoría de las personas, ese momento es por la mañana, entre 1 y 4 horas después de despertar. Pero eso varía. Identifica tu momento de mayor claridad y protégelo con especial cuidado. El segundo componente es el ritual de inicio. Los rituales no son superstición. Son señales que el cerebro aprende a asociar con estados específicos. Si siempre empiezas tu sesión de trabajo profundo con la misma secuencia de acciones, el cerebro empieza a anticipar el estado de concentración cuando reconoce esa secuencia. El ritual puede ser muy simple. Preparar tu espacio, cerrar lo que no necesitas, poner auriculares aunque no estés escuchando nada, revisar la lista de lo que vas a hacer en esa sesión, tomarte 60 segundos de respiración deliberada. Lo que importa es la consistencia, que sea siempre la misma secuencia antes de empezar a trabajar en serio. Con el tiempo, el cerebro asocia ese ritual con el estado de concentración y entras en ese estado más rápidamente porque tienes la señal que lo precede. El tercer componente es la gestión de la energía, no solo del tiempo. La productividad convencional se obsesiona con el tiempo, pero el tiempo sin energía cognitiva no produce trabajo de calidad. Puedes tener 4 horas libres en tu agenda, pero si estás agotado, esas 4 horas van a producir resultados mediocres. La energía cognitiva se gestiona con sueño de calidad, movimiento físico regular, alimentación que no produce picos y caídas de glucosa, periodos de descanso real durante el día y reducción de la carga de estrés crónico. Todo eso ya lo hemos hablado en otros videos. Aquí el punto es que gestionar la energía es parte inseparable de eliminar las distracciones, porque un cerebro agotado es un cerebro que busca distracción constantemente. El cuarto componente es la lista de captura. Durante cualquier sesión de trabajo, inevitablemente van a aparecer pensamientos, ideas, recordatorios, cosas que necesitas hacer. La tendencia natural es seguirlos inmediatamente porque se sienten urgentes. El sistema de lista de captura
Te permite reconocer esos pensamientos sin seguirlos. Tendrás un lugar, puede ser un cuaderno, puede ser una nota en el teléfono, donde anotas todo lo que aparece durante la sesión de trabajo, sin evaluar, sin seguir, solo anotar. Eso le dice a tu cerebro que esa información está guardada y no se va a perder, lo cual reduce la urgencia de seguirla inmediatamente. Y después de la sesión, revisas la lista y decides qué hacer con cada cosa. Y el quinto componente es la revisión semanal. Una vez por semana, tómate entre 20 y 30 minutos para revisar cómo fue tu semana en términos de concentración y distracción. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué distracción apareció más frecuentemente? ¿Qué ajuste puedes hacer la próxima semana? Este proceso de revisión y ajuste convierte el sistema en algo vivo que mejora con el tiempo, en lugar de una fórmula rígida que eventualmente deja de funcionar. La paradoja del descanso y las distracciones. Hay algo sobre las distracciones que suena contraintuitivo, pero que tiene una base sólida en la neurociencia. Muchas veces no necesitas eliminar más distracciones, necesitas descansar más. Existe una relación directa entre el nivel de fatiga cognitiva y la susceptibilidad a las distracciones. Cuando el cerebro está bien descansado y con energía, la corteza prefrontal, la parte que te permite resistir impulsos y mantener el foco, funciona bien. Cuando está agotada, esa capacidad de regulación se reduce dramáticamente y las distracciones ganan sin esfuerzo. Esto significa que intentar forzar la concentración cuando estás cognitivamente agotado es no solo ineficiente, sino contraproducente. Estás usando recursos que no tienes para producir trabajo de calidad inferior a la que producirías si descansaras primero. Hay un tipo de descanso que es especialmente importante para la concentración y que casi nadie considera en sus estrategias de productividad. Se llama descanso de atención dirigida o Directed Attention Restoration, y es básicamente tiempo donde tu atención no está dirigida activamente hacia ninguna tarea. Tiempo donde la mente puede vagar libremente, caminar sin destino, mirar por la ventana, escuchar el sonido del entorno sin ningún objetivo. Estos momentos de descanso genuino restauran la capacidad de atención sostenida de una forma que ninguna actividad activa puede replicar. Son el equivalente cognitivo del sueño, aunque menos profundos. El problema es que hemos reemplazado el descanso genuino con el teléfono, y el teléfono no es descanso, es estimulación de bajo esfuerzo, no restaura la atención, la consume. Así que parte de eliminar las distracciones es paradójicamente crear más espacio para el no hacer genuino. Momentos en el día donde simplemente existes sin producir, sin consumir, sin estar en ninguna pantalla. Esos momentos no son tiempo perdido, son inversión en la capacidad de concentrarte el resto del día. Los atletas de alto rendimiento entienden esto intuitivamente. El entrenamiento no hace al atleta más fuerte. La recuperación después del entrenamiento es lo que produce la adaptación y el crecimiento. El entrenamiento sin recuperación produce lesiones y deterioro. El trabajo cognitivo sin descanso genuino produce exactamente lo mismo. Construir el hábito del enfoque. El objetivo final de todo lo que hemos hablado no es eliminar las distracciones como si fueran enemigos externos que hay que vencer una vez y para siempre. El objetivo es construir el hábito del enfoque, hacer que la concentración sostenida sea tu modo de operación natural en lugar de algo que requiere esfuerzo heroico cada vez. Y como cualquier hábito, el enfoque se construye con práctica deliberada y consistente, no con inspiración ocasional. Empieza pequeño. Si actualmente no puedes concentrarte más de 10 minutos sin distraerte, no intentes pasar a sesiones de 2 horas mañana. Empieza con 20 minutos. Haz eso bien durante una semana. Luego sube a 30. Luego a 45. El músculo del enfoque se desarrolla gradualmente como cualquier músculo. Sé consistente en el horario. El cerebro responde mejor a la concentración cuando ocurre en el mismo momento del día de forma regular. La consistencia crea anticipación y la anticipación facilita la entrada al estado de enfoque. Celebra el proceso, no solo el resultado. Cada sesión donde resististe las distracciones y mantuviste el enfoque es una victoria independientemente de lo que produjiste. Esa resistencia al impulso, ese músculo que ejercitaste, es lo que construye la capacidad a largo plazo. Y sé compasivo contigo mismo cuando fallas. Vas a distraerte. Todos nos distraemos. El objetivo no es la concentración perfecta, es una concentración progresivamente mejor.
Cada vez que te das cuenta de que te distrajiste y vuelves a la tarea, eso no es un fracaso. Es exactamente el ejercicio. Es el curl con mancuernas del enfoque. Las distracciones no son un problema de disciplina. Son el resultado predecible de un cerebro humano operando en un ambiente diseñado para capturar su atención de forma continua. Y la solución no es tener más fuerza de voluntad, es tener un sistema más inteligente. Diseña tu entorno externo para que la concentración sea la opción más fácil. Aprende a manejar la incomodidad interna que genera el impulso de distraerte. Construye rituales y estructuras que hagan del enfoque un hábito en lugar de un esfuerzo. Descansa de verdad para que tu cerebro tenga los recursos que necesita y practica la concentración con la misma deliberación con que un atleta practica su deporte. Tu capacidad de enfocarte es quizás la habilidad más valiosa que puedes desarrollar en este momento de la historia. No porque lo diga un video motivacional, sino porque en un mundo donde la atención de todos está fragmentada, la persona que puede concentrarse profunda y sostenidamente tiene una ventaja extraordinaria en cualquier cosa que quiera construir. Esa capacidad está en ti. Solo necesita las condiciones correctas para desarrollarse. Empieza hoy, con una sesión, con 20 minutos, con el teléfono en otro cuarto. Eso es suficiente para empezar.